Escuchas esta novela en Vlad.sk Novelas Ligeras. 491 al 500. Capítulo 491. El tambor del guerrero celestial. 2 meses pasaron en un parpadeo, y conforme transcurría el tiempo, los hornos de 300 metros de altura empezaron a tornarse lentamente de color carmesí, y también emanaban unos niveles de calor impresionantes. Pero Bai Xiaochun aún no estaba completamente satisfecho, y a menudo añadía más piedras de llama terrestre. Incluso fue a buscar a Bai Lin y le preguntó si había algunos expertos disponibles para bendecir las llamas. Todo para asegurarse de conseguir los mejores resultados posibles. Tanto Bai Lin como Bai Xiaochun tenían las mismas ideas en lo concerniente a esos 10 hornos gigantes, así que Bai Lin ni dudó por un momento, y aceptó su petición. Es más, Bai Lin fue personalmente a sellar los hornos para píldoras, y luego hizo que 10 de sus subordinados en el alma naciente fueran y formaran llamas del alma naciente con sus bases de cultivo para ayudar a calentar los hornos. Cuando Bai Xiaochun llevaba a cabo sus labores diarias y veía a esos 10 cultivadores en el alma naciente actuando casi como piedras de llama terrestre vivientes, no podía evitar llenarse de anticipación por los resultados. Me pregunto cómo terminarán saliendo las cosas. Eventualmente se vio forzado a contener su curiosidad y a esperar. Durante los 2 meses que habían pasado, ya había logrado producir un lote tras otro de píldoras de convergencia de almas. Es más, llegó rápidamente al punto de poder confeccionar más de 10.000 al día. Shaolong y los demás recolectaban con frecuencia los productos finales, después de lo cual, Bai Xiaochun usaba su medallón de comando, el cual estaba conectado a la pagoda y al gran ojo, para marcarlas con su sentido divino. Luego, los cultivadores enviados por Bai Lin se acercaban a recoger las píldoras y guardarlas para distribuirlas cuando llegara la hora de la gran batalla. La razón por la que marcaba sus píldoras con su sentido divino, era para que Bai Xiaochun consiguiera algunos créditos de batalla cuando se usaran en la pelea. No tendría todos los créditos de batalla de cada píldora, sino un 30%. Ese fue un acuerdo al que ya había llegado con Bai Lin. Quien era el respaldo financiero de las píldoras, además del general en jefe, también recibía una porción de los créditos de batalla que ganaban los despellejadores. Por otro lado, Bai Lin obtendría un 30% de las píldoras usadas por las otras 4 legiones. El hecho de que todos generaran tan buenos ingresos satisfacía tanto a Bai Lin como a Bai Xiaochun. Bai Lin ya actuaba de manera muy sobreprotectora con las píldoras de convergencia de almas, e incluso envió un contingente de sus hombres para montar guardia en la armería. Durante esos 2 meses se crearon un gran número de píldoras de convergencia de almas, pero Bai Xiaochun aún así logró apartar algo de tiempo para su cultivo. Aunque no estaba ganando tanto en términos de créditos de batalla en este momento, gracias a todas las plantas medicinales entregadas por la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, su cultivo seguía progresando con normalidad. Su chi glacial seguía fortaleciéndose, y se estaba acercando mucho al gran círculo de la etapa del núcleo dorado. Sin embargo, el área en la que avanzaba más rápido era su técnica imperecedera de vivir por siempre. Con tantos tubérculos de espíritu terrestre a su disposición, y todos de más de 100 años, tenía una impresionante cantidad de fuerza vital con la cual trabajar, por lo que su brazo izquierdo entero ya estaba lleno con los tendones imperecederos, y ya casi terminaba con su brazo derecho. Bai Xiaochun masticaba a diario los tubérculos de espíritu terrestre, como un conejo masticando zanahorias. Hasta tendía a mordisquear de a poco, todo el tiempo cuando estaba confeccionando medicina. Después de que pasaran 10 días más, unos estruendos intensos resonaron en el cielo nocturno, y el brazo derecho de Bai Xiaochun se llenó completamente con los tendones imperecederos. Desde el hombro hasta los dedos rebosaban con un poder impresionante, y cuando disparaba su brazo derecho a toda velocidad para dar un puñetazo, el aire se llenaba del sonido de crujidos. Lo que era aún más extraño, era que cuando apretaba su mano para formar su puño, se sentía casi como si pudiera sujetar hasta el tejido del espacio mismo, y cuando movía su mano, podía distorsionar el aire a su alrededor. Bajó la mirada a verse ambos brazos y dijo, ya terminé de cultivar los 2 brazos y las 2 piernas. Ahora podía ver que sus brazos estaban llenos con un poder y velocidad increíbles. Este lugar es una tierra aún más sagrada para mí de lo que fue la secta corriente de sangre. Bai Xiaochun estaba extremadamente emocionado. Al fin y al cabo, la técnica imperecedera de vivir por siempre consumía una enorme cantidad de recursos, y eso solo se exacerbaba mientras más se cultivaba la técnica.
sin todas las casualidades que lo habían llevado a una gran cantidad de recursos, jamás hubiera podido cultivarla hasta su nivel actual. Anteriormente, había estado en la etapa avanzada del núcleo dorado, pero solo tenía los tendones imperecederos en una de sus piernas. Pero ahora, gracias a esos indescriptiblemente valiosos tubérculos de espíritu terrestre, había avanzado a pasos agigantados. Claro, una cosa que Bai Xiaochun no sabía, era que la cantidad de tubérculos de espíritu terrestre que había consumido hasta ahora, era de hecho más de la mitad de todas las reservas que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado había acumulado en el transcurso de muchísimos años. Después de todo, muy pocas personas en el mundo del cultivo hacían crecer tubérculos de espíritu terrestre, los cuales eran en esencia, difíciles de cultivar. La mayoría existían en reinos confinados arcanos, y solo se convertían en plantas medicinales después de dejarlos crecer por 100 años. Ahora solo me faltan el torso y la cabeza. A este ritmo, debería poder terminar con mis tendones imperecederos en solo unos pocos años más. Entonces debería ser capaz de romper el tercer grillete. Mientras más pensaba en ello, más se emocionaba. Después de experimentar un poco más con su recién descubierto poder, se quedó viendo hacia arriba orgullosamente y reflexionaba sobre el hecho de que, si se enfrentara a su hermano mayor Shao Tianjiao, probablemente podría ganar. Desearía poder encontrar a un experto en el alma naciente para luchar, pero después de un momento, se dio cuenta de que esta idea no tenía mucho sentido, así que cambió de opinión rápidamente. Se aclaró la garganta y murmuró, no hay por qué ser tan impulsivos. Después de eso, se tomó un momento para reajustar su manera de pensar, y volvió a su cultivo. Otro mes más pasó, y un día, cuando Bai Xiaochun estaba en medio de su meditación, pudo escuchar repentinamente que afuera golpeaban fuertemente un tambor de guerra. Los estruendosos golpes llenaban la ciudad entera, e hicieron que muchos cultivadores salieran rápido a ver al cielo. Shaolong y los demás estaban vigilando los hornos en el patio cuando escucharon el tambor de guerra, y sus expresiones cambiaron al instante. Los 10 cultivadores en el alma naciente también abrieron los ojos y alzaron la mirada hacia la torre y hacia el ojo. De ese ojo era que provenía el sonido del tambor de guerra, el tambor del guerrero celestial. Hacía mucho que no escuchábamos el tambor del guerrero celestial. Siempre que se escucha ese tambor, quiere decir que viene un ejército de salvajes de más de 500.000. A medida que los gritos alarmados surgían, los golpes del tambor hicieron que la sangre en las venas de todos los cultivadores fluyera aún más rápido. El sonido del tambor los inundaba con un deseo de luchar, y hacía que sus huesos y su sangre vibraran. El sonido incluso hacía que sus bases de cultivo se fortalecieran un poco. Ese era el poder del tambor del guerrero celestial. Y también había más beneficios. Todos los cultivadores en la ciudad de la Gran Muralla descubrieron que habían empezado a brillar con una tenue luz violeta. Esa luz era como una especie de armadura que fortalecía sus defensas, y les daba una ligera mejora en su agilidad. Poco después, también se empezaron a escuchar trompetas que llenaban la ciudad entera y llamaban la atención de los cultivadores de las 5 legiones, sin importar lo que estuvieran haciendo. Bai Xiaochun salió caminando de su habitación y vio que Bai Lin venía volando hacia él a toda velocidad. Poco después se detuvo en medio del aire, y bajó a ver a Bai Xiaochun con una expresión seria. Las tierras desoladas han enviado a un poderoso experto en el reino Diva, sumado a más de 100 nigromantes, 1000 cultivadores de almas, y 100 tribus de salvajes con 700.000 gigantes. También hay un sinfín de bestias y almas. Este es el gran ataque que hemos estado esperando. Bai Xiaochun se estremeció. A pesar de haberse estado preparando para este momento, las noticias de todos modos le sorprendieron. El patriarca Diva ha emitido órdenes para que todos los cultivadores de la ciudad se preparen para el combate. Esta será una de las batallas más grandes que hemos librado en muchos años. Bai Xiaochun, estaré muy ocupado comandando al ejército, así que no tendré mucho tiempo para cuidarte. Asegúrate de tener mucho cuidado en el combate que se avecina. Dicho esto, Bai Lin volteó a ver a los 10 enormes hornos para píldoras. Aunque irradiaban un calor muy intenso, aún no habían llegado al punto de detonación. Lamentablemente, no había más que hacer. Bai Lin asintió hacia los 10 cultivadores en el alma naciente, y estos se unieron a él para volar hacia el muro Shaolong y el resto del batallón ya se estaban poniendo su armadura, y se podía ver por su expresión que ya anhelaban ir al combate. Desde que se habían vuelto seguidores de Bai Xiaochun, no habían ido a luchar al campo de batalla. Y ahora que el tambor del guerrero celestial impactaba sus corazones,
Su intención asesina ardía intensamente, y sus ojos brillaban con una luz roja que se podía ver entre todos los guerreros de la ciudad de la Gran Muralla. Bai Xiaochun se quedó viendo en silencio a Shao Long, Liu Li y los demás soldados bajo su cargo. Después de un momento, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento y sacó un gran número de armaduras, diversos tipos de objetos mágicos, incontables botellas de píldoras medicinales, y montones de talismanes de papel. Aunque no tenía tantos objetos como para describirlos como interminables, sin dudas tenía más que suficiente para equipar a más de 1000 soldados para el combate, y empezó a enviarles estos objetos a Shaolong y a los otros 100 cultivadores de su batallón sin siquiera dudarlo. Soy su capitán, y ustedes luchan bajo mi estandarte, dijo. Aunque no les he dado muchas recompensas hasta ahora, hace tiempo que he estado preparándome para este combate. Estos objetos mágicos, píldoras medicinales y talismanes de papel son para ustedes. Una armadura no será suficiente, así que he preparado varios conjuntos para ustedes. Asegúrense de cubrirse bien. Lo ideal sería que siempre lleven sus cascos espirituales en todo momento. En cuanto a objetos mágicos, he preparado más de 20 para cada uno, incluso si los usan solo para desatar el poder de su autodestrucción, al menos les servirán para eliminar a más enemigos. Como todos sabemos, jamás podemos permitirnos quedarnos sin píldoras mágicas, especialmente en medio del combate. Así que he preparado todo tipo de píldoras para ustedes, incluyen aquellas para recuperar su base de cultivo, curar heridas, y también algunas píldoras venenosas. Recuerden, cuando vayan al combate, me representan a mí, Bai Xiaochun. Además de eso, he preparado personalmente 100 píldoras de convergencia de almas para cada uno de ustedes. En cuanto a las órdenes para esta batalla, solo tengo una. Cuando vayan a matar al enemigo, les pido por favor, que deben hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse con vida. La voz de Bai Xiaochun incluso se quebró un poco al final de su discurso. Luego sacudió su manga y mandó un gran número de botellas con píldoras de convergencia de almas hacia Shaolong y el resto del batallón. Todos quedaron impactados, y en poco tiempo sus ojos se llenaron de gratitud. Todos sabían que las cosas que Bai Xiaochun les estaba dando habían sido compradas con sus propios créditos de batalla. Y no solo eso, todo era de la mejor calidad, y les daría una clara ventaja entre todos los demás que estuvieran en su mismo nivel. Hecho todo esto, Bai Xiaochun inhaló profundamente y desató su aura asesina. Sus ojos resplandecían, sus venas de acero pulsaban, y se convirtió en un rayo de luz que lideró a su batallón hacia la Gran Muralla. Vamos. Capítulo 492. Batalla de 100 tribus. Antes de que Bai Xiaochun y su batallón pudieran siquiera llegar a la Gran Muralla, una nube del color de la sangre apareció repentinamente sobre el horizonte, y se extendía con una velocidad increíble. Dentro de esa nube color sangre se encontraban incontables almas vengativas, tenían una apariencia bastante distinta de lo normal. Estas almas eran de color carmesí, y parecían contener algo inconmensurablemente maligno. A medida que se acercaban, las almas empezaron a juntarse y a tomar la forma de una cabeza, tenía 9000 metros de altura, y mostraba el rostro de una mujer joven, con todo y su largo cabello y unos ojos que resplandecían con una frialdad siniestra. Sorprendentemente, esa cabeza irradiaba una energía que parecía capaz de sacudir tanto los cielos como la tierra. Justo sobre la cabeza, se encontraba de pie una joven en ropas carmesí. Apenas se podía divisar dentro de esa nube, aunque era imposible distinguir sus facciones con claridad, irradiaba un aura que parecía estar fusionada con los cielos y la tierra. La escena que transcurría era completa y absolutamente impresionante. Chenetian, dijo la joven con una voz que, aunque no era fuerte, resonó de una manera muy extraña, y parecía ignorar por completo la formación de hechizos de la ciudad de la Gran Muralla, pues se escuchó en la ciudad entera. Quienquiera que oyera la voz sentía la mente dándole vueltas, y luego sentía como si se estuviera ahogando en un mar de sangre. Prácticamente todos los miembros de las 5 legiones, hasta los que estaban adentro de la ciudad, no pudieron sino gritar en respuesta a la voz. Bai Xiaochun estaba encabezando su batallón de 100 hombres hacia el muro cuando la voz les impactó. A sus subordinados les empezó a salir sangre de los ojos, oídos, nariz y boca, y empezaron a chillar aterrados. Bai Xiaochun también empezó a temblar, sentía como si 2 dagas estuvieran apuñalando sus oídos, y fue solo gracias al aura del Dao de los cielos dentro de su núcleo dorado, que pudo salir mayormente ileso del sonido. Una diva, dijo Bai Xiaochun boquiabierto. En ese momento, el ojo sobre la enorme pagoda en medio de la ciudad empezó a emanar una luz
brillante. Aunque en este momento aún no era la medianoche, el cielo sí que estaba oscuro, y la tierra estaba ensombrecida. Por lo que cuando el ojo se iluminó brillantemente, hizo que se viera como un increíble sol capaz de sacudir los cielos y destruir la tierra. Conforme la luz se extendía, los cultivadores en la ciudad de la Gran Muralla y sobre el muro se recuperaban rápidamente de los efectos del ensordecedor sonido de la voz, la cual rápidamente fue alejada fuera del escudo. Luego apareció repentinamente un viejo sobre el enorme ojo, y pasó como un destello por el aire para aparecer sobre la ciudad de la Gran Muralla. En el instante en el que apareció, una imagen fantasmal que se parecía una ciudad entera surgió, la cual se desvaneció poco después cuando dio un paso fuera de muro. Retrocede diablesa polvo rojo. Ese viejo era justamente el padre de Chen Yuesan, y el maestro de Shao Tianjiao, Chen Etian. Llevaba una túnica blanca larga, y tenía un tercer ojo en su frente, y tal como la mujer de rojo, parecía estar conectado con los cielos y la tierra cuando las dos fuerzas opuestas aparecieron, unos estruendos intensos resonaron por todos lados, y en un abrir y cerrar de ojos, Chen Etian llegó a la nube roja y desapareció adentro. Poco después, se empezaron a escuchar impactos y truenos apagados desde adentro, y la nube empezó a agitarse salvajemente. Bai Xiaochun no pudo evitar suspirar de asombro al ver todo eso. Estaba claro que la joven mujer era una diva de las tierras desoladas, y en este momento estaba en un combate contra Chen Etian, uno en el cual ningún otro cultivador ordinario podía participar. Bai Xiaochun y el resto de su batallón se recuperaron poco después, y siguieron adelante hacia la Gran Muralla. Lo primero que escucharon al llegar, fueron los estallidos y los gritos que venían del combate al otro lado del muro. Allí había más de 700.000 salvajes de más de 100 tribus, una poderosa fuerza que era tan inspiradora que los ojos de Bai Xiaochun se abrieron de par en par al verla. Había tantas almas vengativas reunidas que era imposible ver a dónde terminaban, y entre ellas estaban los gigantes que se veían casi igual de innumerables. Por las diferencias entre ellos, se podía percibir que esos gigantes claramente venían de más de 100 tribus distintas, y estaban repartidos por todos lados mientras acometían hacia el muro junto a un gran número de bestias feroces. La tierra se sacudía cuando pasaban, y hasta la misma Gran Muralla parecía estarse sacudiendo de un lado a otro, y eso era solo en tierra. En el cielo había aún más gigantes y almas vengativas, arrasando por el aire junto a miles de cultivadores de almas. Entre esos cultivadores de almas se podían ver tanto hombres como mujeres, todos muy apuestos, pero con expresiones gélidas. Estas personas podían atacar con un poder despiadado, y a la vez, podían controlar a los salvajes entre los cuales estaban dispersos. A lo lejos, había figuras aún más poderosas, figuras que estaban siendo protegidas de cerca por aún más cultivadores de almas. Los nigromantes. La mayoría de ellos llevaban túnicas oscuras, y con tan solo mover su mano podían enviar un sinfín de almas vengativas hacia adelante formando ataques devastadores. Y más lejos todavía, había 5 altares negros que flotaban en el aire. Desde los 5 altares salían rayos de luz negros que los conectaban mutuamente formando una especie de patrón de sellado parecido a un pentagrama. En lo alto del cielo, el pentagrama parecía abrir una fisura en el aire, la cual permitía que un gran número de manos fantasmagóricas se extendieran desde el otro lado, acompañadas por gritos espeluznantes. Sobre cada altar había viejos arrugados de túnicas negras, todos ellos parecían estar recitando unas escrituras que hacían que las fisuras sobre ellos se ampliaran. Y esas eran solo las cosas que Bai Xiaochun podía ver con sus propios ojos. El ejército era tan enorme que era imposible ver a dónde acababa. Tan solo el vasto tamaño del ejército hizo que Bai Xiaochun se preguntara si las fuerzas de la Gran Muralla podrían siquiera contenerlas. Cuando vio a su alrededor, pudo ver todo tipo de expresiones entre los rostros de los miembros de las 5 legiones. Pero ninguna de ellas era miedo, como si ese gigantesco ejército no fuera más que algo normal. Poco después, el escudo de la Gran Muralla empezó a ondular y distorsionarse, y luego empezó a avanzar lentamente sobre el campo de batalla. Al mismo tiempo, los cultivadores de las 5 legiones empezaron a separarse en grupos y a avanzar al combate. Fue en este punto que Bai Xiaochun recibió las órdenes de su coronel superior, instruyéndole que llevara sus tropas al combate. A medida que el escudo avanzaba sobre el campo de batalla, las fuerzas de la Gran Muralla empezaban a salir para enfrentarse de cerca a los desolados. Los gigantes salvajes eran los enemigos menos difíciles de manejar ya que no eran tantos. Las almas vengativas que los rodeaban no temían ser destruidas, así que siempre eran más problemáticas. Pero eso había sido antes de que Bai Xiaochun viniera a la Gran Muralla. En este momento,
Bai Xiaochun quedó sorprendido cuando vio que los miembros de las 5 legiones ya estaban empezando a arrojar píldoras de convergencia de almas al combate. En poco tiempo, los estallidos de las píldoras de convergencia de almas explotando inundaron el aire, al igual que vengativas que eran absorbidas en un punto, y también de aquellas destruidas en la ráfaga secundaria. Las almas vengativas no eran las únicas afectadas de manera devastadora, hasta los gigantes salvajes salían heridos por las explosiones, y terminaban tambaleándose y tosiendo sangre. Tan solo una píldoras de convergencia de almas era poderosa por sí sola, pero que hubieran más de 1000 explotando al mismo tiempo llenó de terror los corazones de las fuerzas de las tierras desoladas. De este modo, las 5 legiones eran de hecho capaces de avanzar lentamente por el campo de batalla. Y no solo eso, pero había varios miles de cultivadores de élite entre las 5 legiones que tenían la tarea específica de atacar a los cultivadores de almas enfrentándose a ellos en duelos mortales. Los sonidos del feroz combate inundaban el campo de batalla, y aunque todo se veía superficialmente caótico, la verdad era que las fuerzas de la Gran Muralla tenían la ventaja, en parte por el escudo, y en parte por las píldoras de convergencia de almas. Conforme el escudo avanzaba lentamente por el campo de batalla, las 5 legiones seguían detrás, forzando a las tierras desoladas a retirarse, o a ser absorbidas por el escudo para luchar con los cultivadores y ser eventualmente asesinados. Además de eso, ya que los cultivadores de las 5 legiones estaban muy bien disciplinados y rotaban sus fuerzas frecuentemente entre el frente y la retaguardia, sufrían relativamente pocas bajas. De verdad que era una situación aterradora para sus enemigos. Lo mismo que ocurría en el suelo, también ocurría en el aire. En cuanto al enorme ojo sobre la pagoda, cuando su mirada pasaba por el campo de batalla, asesinaba gigantes y diezmaba las almas vengativas, abriendo surcos en el suelo y enviando ondulaciones poderosas por el cielo. Capítulo 493. El poder de convergencia de almas. Aunque las más de 100 tribus de desolados sobrepasaban por mucho los números de las 5 legiones, eran tan desorganizados como un plato de arena. En general, las 5 legiones jamás hubieran tenido una ventaja tan marcada. Por la manera en la que las cosas procedían usualmente en estas batallas, las almas vengativas siempre les causaban un gran problema, y eran una fuerte medida defensiva para los desolados. Usualmente, la arremetida de las almas vengativas evitaba que el escudo de la Gran Muralla avanzara sobre el campo de batalla, e incluso podía empujarlo hacia atrás o amenazar con romperlo. Después de todo, un ataque con un número tan vasto de almas vengativas era difícil hasta de describir. Aunque una sola alma no le podía hacer mucho al escudo de la formación de hechizos, una gigantesca masa de ellas era algo aterrador. Pero ahora, apenas el mar de almas se acercaba a las 5 legiones, las píldoras de convergencia de almas eran desatadas, y abrían al instante gigantescos huecos totalmente desprovistos de almas vengativas. Además de eso, las explosiones incluso herían a los salvajes. Era casi como si el ejército de las tierras desoladas hubiera sido sujetado por el cuello y estuviera siendo empujado hacia atrás. Maldita sea, ¿cómo pueden tener tantas de esas píldoras? Esto es imposible. Pensé que la Gran Muralla solo usaba los hornos explosivos. ¿Qué tipo de píldora medicinal es esa? Recuerdo haber visto que ocurrió algo así una vez, pero esa fue una sola píldora. Maldita sea. Ahora están tirando miles de ellas. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que luchemos contra eso? La furia de los jefes tribales llegaba hasta los cielos, y hasta los cultivadores de almas fruncían el ceño, mientras que los importantes nigromantes, de los cuales solo había cerca de 100, todo lo que podían hacer era forzar a las almas vengativas a atacar para intentar cambiar la situación de alguna manera. Lamentablemente para ellos, eso no era cosa fácil. Todo es culpa de ese Bai Xiaochun, maldita sea. Si no nos deshacemos de él, las fuerzas de nuestras tierras desoladas sufrirán una derrota enorme. Un gran número de miradas, llenas de odio, se dirigían hacia la Gran Muralla, provenientes de los jefes tribales y los nigromantes. Todo esto puso bastante nervioso a Bai Xiaochun, quien incluso retrocedió varios pasos sobre su posición en lo alto del muro. Le preocupaba que hubiera otro intento de asesinato. Abajo en el campo de batalla, Xiaolong y el resto de su batallón se enfrentaban en un combate feroz. Comparados a todo el grueso de las 5 legiones, el batallón de Bai Xiaochun solo era algo pequeño, pero sobresalían bastante. Después de todo, cada uno de ellos llevaba varias capas de armaduras, y cuando atacaban, destruían a sus oponentes con la misma facilidad con la que una gran roca aplastaría una copa. En los momentos de peligro, hasta arrojaban un gran número de píldoras de convergencia de almas, tantas que los
Demás miembros de las 5 legiones los veían con envidia. Y lo que era aún más exagerado, era que ni dudaban en detonar sus propios objetos mágicos para defenderse. Hasta algunos de los coroneles del ejército se percataron de ello. ¿De quién son esos hombres? Cielos. Miren cuántas píldoras de convergencia de almas usan. ¿Cómo es que tienen tantas? ¿Y los objetos mágicos? Los acabo de ver haciendo estallar 6 al mismo tiempo. Esas cosas son costosas. Eso no es nada. Mira toda la armadura que llevan. Son 5 o 6 capas como mínimo. Ni siquiera salen heridos cuando los gigantes salvajes se autodestruyen. El desempeño de Saolong y el resto del batallón no podía ser más llamativo, y el número de almas vengativas y salvajes que eliminaban sobrepasaba por mucho a los de otros cultivadores. Nada podía impedirles el paso a medida que se abrían camino por el campo de batalla. Sigan así, chicos, gritó Bai Xiaochun entusiasmado, y se volteó hacia algunos de los oficiales que estaban cerca de él en el muro para decir, orgullosamente, esas son mis tropas. ¿Qué les parece? ¿Bastante genial, eh? Los demás cultivadores quedaron boquiabiertos al ver lo bien equipado que estaba el batallón de Bai Xiaochun. La mayoría de ellos hasta volteó a ver a Bai Xiaochun y suspiraban con envidia. No son despellejadores, es obvio que se han convertido en el equipo personal del gran maestro Bai. Fue entonces que algo parecido a un gran trueno se escuchó desde lejos. Bai Lin y los demás líderes del ejército quedaron claramente sorprendidos, y a Bai Xiaochun le pegó un brinco el corazón por el susto. Todos alzaron la vista y vieron que las nubes a la distancia se abrían, y un gran río aparecía. El río era tan amplio que casi parecía un mar, y era totalmente negro. Dentro de esas aguas se podían ver incontables almas vengativas, todas aullando en su intento de salir del agua. Sin embargo, ninguna parecía capaz de hacerlo, y eran arrastradas por la corriente. El río del inframundo, gritó alguien alarmado. Bai Xiaochun empezó a retroceder un poco más al instante, viendo con los ojos bien abiertos hacia el gigantesco río del inframundo. Poco después, una enorme mano apareció repentinamente junto al flujo de las aguas del río del inframundo. Una presión impresionante estalló al instante, e hizo que el escudo de la formación de hechizos de la gran muralla empezara a temblar. Hasta Chenetian, quien estaba en medio de su combate contra la joven mujer de rojo, quedó impactado por lo que ocurría. Luego, la enorme mano hizo un gesto con su mano como si cortara algo, y acuchilló el río del inframundo, haciendo que un estruendo ensordecedor impresionante llenara el aire. ¡Boom! Fue un rugido atronador, el río del inframundo se abrió, y se creó una especie de afluente que se vertió hacia la ciudad de la Gran Muralla. La abertura se empezó a cerrar rápido, pero no pudo evitar que un número masivo de almas vengativas saliera. Las aguas negras del río del inframundo caían por el aire hacia el campo de batalla y hacia el escudo de la Gran Muralla. Algunos de los gigantes salvajes no pudieron reaccionar a tiempo, y fueron arrastrados por las aguas. Entonces se disolvían gritando y se convertían en parte del río al instante. Aunque todo esto es difícil de describir, pasó tan rápido que antes de que nadie pudiera reaccionar, las incontables almas vengativas del río del inframundo ya habían llegado al escudo de la Gran Muralla. Se escuchó una gran explosión y el escudo se estremeció de manera sin precedentes, y hasta empezó a debilitarse rápidamente. Cuando el escudo se debilitó, empezó a retroceder, lo cual forzó a los miembros de las 5 legiones a retirarse. Bai Xiaochun se empezó a poner nervioso de inmediato. Bai Lin por otro lado, rugió cuando vio lo que ocurría. Todos arrojen sus píldoras de convergencia de almas. Me niego a creer que estas almas vengativas no pueden ser derrotadas. Los cultivadores de las 5 legiones apretaron sus dientes y empezaron a arrojar píldoras de convergencia de almas a medida que retrocedían. En tan solo el más corto de los instantes, el cielo se inundó totalmente con incontables píldoras medicinales. Esas píldoras estaban diseñadas para afectar almas, no las aguas del río del inframundo, pero, aún así, eran parcialmente efectivas contra eso. Y no solo eso, eran tantas, que cuando explotaron se convirtieron en un gran número de remolinos dentro del río del inframundo. Esos remolinos empezaron a absorber todas las almas vengativas cercanas en un instante, y a la vez, empezaron a unirse los unos con otros y a crecer. En poco tiempo, un solo remolino gigantesco se pudo ver dentro del río del inframundo, el cual absorbía una cantidad masiva de almas antes de finalmente estremecerse y detonar. La ráfaga de la explosión hizo que salpicara agua del río del inframundo por todos lados, eso junto a incontables chillidos miserables. Aunque el escudo de la Gran Muralla había sido debilitado, los cultivadores de las 5 legiones seguían teniendo la ventaja. El río del inframundo
empezó a desvanecerse, y la abertura que se había hecho ya se había cerrado. Al parecer, la mano que creó esa abertura solo podía hacerlo una vez. Un número incontable de almas vengativas había sido destruido en el campo de batalla, y las que habían quedado atrás habían degenerado en un caos tan grande que ni los nigromantes podían controlarlas, y algunas incluso empezaron a escapar o a atacar a los desolados. Esta era la oportunidad perfecta para que las 5 legiones actuaran, y sin dudar ni un instante, Bailin envió las órdenes para un contraataque. El escudo empezó a avanzar una vez más, y los miembros de las 5 legiones se movían con este. Saolong y los demás miembros del batallón de Baisia 8 eran como unas cuchillas afiladas que cortaban a través del enemigo de manera incesante. En respuesta a todo lo ocurrido, Baisia 8 frunció el ceño. Ni él había estado al tanto de que la detonación de sus píldoras de convergencia de almas podría ser tan devastadoramente efectiva. Qué raro, pensó parpadeando varias veces. No pensaba que serían tan poderosas. También podía haber un gran número de líderes entre los gigantes salvajes que lo veían llenos de odio. Si las miradas pudieran matar, entonces sin dudas hubiera sido cortado en pedazos y luego hervido. Allí mismo donde estaba. Y por primera vez, Baisia 8 de hecho se sintió un poco culpable. Pero a la vez, sentía más peligro que nunca, lamentablemente. Simplemente estaban en bandos distintos, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Capítulo 494. No es hora de temerle a la muerte. A medida que la ansiedad de Baisia 8 incrementaba, los acontecimientos de la batalla de abajo hicieron que la joven de rojo que luchaba contra Chenetian frunciera el ceño. Sin embargo, la intensidad de la batalla en la que ella participaba hacía que no pudiera prestarle mucha atención a lo demás. La nube de sangre que la rodeaba se agitaba constantemente, y se abrían fisuras en el cielo como resultado de los ataques que desataban. Mientras los crujidos resonaban en lo alto, algunas de las fisuras llegaban incluso hasta el suelo, casi como si fueran relámpagos que causaban grandes explosiones cuando tocaban la tierra. A Baisia 8 se le puso la piel de gallina cuando vio una de esas fisuras impactar a un cultivador de almas comparable a la etapa del alma naciente. En cuanto la fisura lo tocó, quedó hecho pedazos, destruido en cuerpo y alma. Diva exhaló. Esta era la primera vez que presenciaba el verdadero poder de los devas, y su mente quedó dándole vueltas. El nivel de poder que demostraban sobrepasaba lo que el cuerpo humano podía manejar. Era algo que estaba mucho más allá de aquello con lo que los cultivadores pudieran lidiar. Unirse con los cielos y la tierra, murmuró, y tomar parte de su inconmensurable poder. Desde su perspectiva, todo lo que rodeaba a Chenetian y a la mujer de rojo se había convertido en armas de las que podían disponer, fuera el viento, las nubes o cualquier otra cosa. Todo aquello entre los cielos y la tierra se podía usar como habilidades divinas. Incluso había figuras ilusorias que se formaban a su alrededor, figuras de tiempos ancestrales que empezaban a luchar las unas con las otras. Afortunadamente, la Gran Muralla aún tenía la ventaja en la batalla. Los cultivadores de las 5 legiones seguían avanzando y el mar de almas era forzado a retroceder. Sin las almas vengativas como protección, el ejército de 700.000 gigantes salvajes no tenía más opción que luchar directamente contra las 5 legiones, y sufrían una derrota tras otra. Baisia 8 se sentía bastante aliviado gracias a esto. Después de todo, a pesar de haber participado en un par de guerras, esta sin dudas era la más grande en la que había estado. Sin embargo, justo en el momento en el que Baisia 8 dejó salir un suspiro de alivio, los más de 100 nigromantes entre las fuerzas de las tierras desoladas alzaron la mirada repentinamente. Ya que los nigromantes habían perdido el control de las almas vengativas, eso quería decir que podían actuar más en otras cosas, y uno por uno empezaron a sentarse de piernas cruzadas y luego a sacar unos palillos negros de incienso. Inhalaron profundamente el humo de estos, lo cual los hizo entrar en un trance profundo al instante. Poco después, un gran número de cultivadores de almas se acercaron para resguardarlos, y unas figuras sombrías aparecieron sobre la cabeza de cada nigromante. Esas eran las almas de los propios nigromantes, las cuales emanaban unas auras impresionantes a medida que salían disparados hacia el escudo de la Gran Muralla. Aunque el escudo mantenía afuera a la mayoría de los desolados, gracias al incienso que acababan de inhalar, los nigromantes podían pasar a través de él. Esto era casi lo mismo que había ocurrido durante el intento de asesinato a Baisia 8. En cuanto Baisia 8 vio esas almas volando fuera del cuerpo de los nigromantes, empezó a retroceder de nuevo, y cuando lo hizo, las almas se convirtieron en rayos de luz que salieron disparados y pasaron directamente a través del escudo de la Gran Muralla.
Los 5 generales en jefe de las legiones, incluido Bailin, dieron un paso adelante sin dudarlo y volaron para encontrarse con los nigromantes en combate, seguidos de los varios mayores generales del ejército, y así evitaron que las almas de los nigromantes fueran capaces de llegar a la Gran Muralla. No solo eso, el enorme ojo también empezó a disparar rayos de luz destructivos y aterradores. Mientras todo ocurría, los gigantes salvajes recibieron nuevas órdenes de sus jefes tribales. Sus ojos se tornaron rojos y empezaron a arremeter hacia la Gran Muralla. Estaban ignorando todo peligro para sí mismos. Entonces empezaron a escucharse estallidos y empezaron a autodestruirse. Se arrojaban sin temor hacia el escudo, el cual empezó a distorsionarse y debilitarse una vez más. Los desolados estaban en una gran ofensiva. Decenas de miles de gigantes se hacían estallar, y hacían retroceder el escudo al instante sobre el campo de batalla. Muchos de los cultivadores de las 5 legiones que no lograban reaccionar a tiempo quedaban en medio de las explosiones y morían gritando. Pero esos gritos palidecían comparados a los gritos de los cultivadores que los gigantes lograban atrapar. A Baisia Ochun se le puso el rostro pálido cuando esos sonidos llegaron a sus oídos. Hasta pudo ver personalmente cómo 2 gigantes partían por la mitad a un cultivador y se lo comían vivo. Y como resultado de eso, ambos gigantes claramente estaban cerca de un avance en su cultivo. Los salvajes también cultivaban, pero en vez de espiritual, absorbían poder de almas. Pero eso no quería decir que no quisieran absorber energía espiritual. Es más, para ellos la energía espiritual era deliciosa. Cómanselos. Hacía mucho que no me deleitaba con un cultivador, jajaj. Ese es el sabor del que hablo. Los gigantes salvajes arremetían con locura y sujetaban cualquier cultivador que pudieran y se lo devoraban como si fueran bestias salvajes voraces. Algunos seguían autodestruyéndose, y las explosiones no solo debilitaban el escudo, también destruían por completo a cualquier cultivador lo bastante desafortunado para quedar atrapado cerca. El pálido rostro de Baisia Ochun empezó a enrojecerse en respuesta a lo que presenciaba. Aunque ya había oído que los salvajes comían carne humana, esta era la primera vez que lo veía ocurrir de verdad. Ahora no es momento de temerle a la muerte, rugió entre dientes. Aunque se había estado sintiendo un poco culpable por sus píldoras de convergencia de almas, ahora que veía abiertamente la brutalidad de los desolados, su corazón repentinamente se heló. Después de un momento de silencio, se dio la vuelta y salió disparado de regreso a la ciudad de la Gran Muralla, convirtiéndose en un rayo de luz que se dirigía directamente hacia la armería. Allí en la armería, había un gran número de hornos para píldoras montados en anillos concéntricos. Aunque los 10 hornos de 300 metros de altura ya no estaban siendo atendidos por los cultivadores en el alma naciente, aún así estaban de un color rojo brillante, y emanaban unas olas de calor intensas. Baisia Ochun examinó rápidamente los 10 hornos, luego inhaló profundamente y sacudió su manga. En respuesta a su movimiento, todos los hornos se elevaron por el aire y empezaron a circular alrededor de Baisia Ochun. Luego, realizó un gesto de conjuro de 2 manos e hizo que un gran número de marcas de sellado salieran volando hacia los hornos, respaldadas por el poder de su núcleo dorado, y llenas con un aura del Dao de los cielos. Conforme se hundían dentro de los hornos, unos sonidos como de truenos a lo lejos empezaron a resonar. Aunque esos enormes hornos aún no habían llegado al punto de detonación, Baisia Ochun era un boticario muy habilidoso, así que naturalmente, tenía sus maneras de forzarlos a explotar antes de tiempo. Usando el poder externo de las marcas de sellado que acababa de liberar, podía desestabilizar prematuramente la medicina dentro de los hornos. A pesar de que la explosión resultante sería ligeramente menos potente, ya se había acumulado una gigantesca cantidad de poder dentro de los hornos durante los últimos días. Después de colocar las marcas de sellado en los hornos, salió disparado de regreso a la Gran Muralla, con los hornos detrás de él. Cuando volvió, un gran número de miembros de las 5 legiones lo vieron, al igual que, después de todo, esos hornos de 300 metros eran bastante llamativos, especialmente por el rojo tan brillante y por las sorprendentes fluctuaciones que emanaban. Esos son los hornos explosivos del gran maestro Bai. En el rostro de los cultivadores de las 5 legiones aparecieron expresiones de emoción y de profunda anticipación, y expresiones similares se podían ver en los rostros de los generales y los mayores generales que luchaban contra las almas de los nigromantes, especialmente en Bailin. Por el contrario, los rostros de las almas de los nigromantes se llenaron de asombro, y los gigantes de las tierras desoladas abrieron la boca, impactados. Los jefes tribales estaban particularmente sorprendidos. Son demasiado grandes.
Cielos, antes de que nadie pudiera recuperarse de su asombro, Bai Xiaochun se elevó por el aire sobre la gran muralla, y arrojó los 10 hornos hacia el campo de batalla mientras aullaba a todo pulmón. Era como si fueran 10 soles ardientes que arrasaban por el cielo, avanzando por el aire justo hacia el ejército de incontables salvajes en ese instante. Todo el campo de batalla entró en silencio, y todos los ojos se quedaron fijos sobre esos hornos ardientes que se veían como soles. Capítulo 495. El Diablo Bai. Los jefes de las más de 100 tribus de las tierras desoladas estaban completamente impactados. Durante el transcurso de los enfrentamientos anteriores, el poder de los hornos explosivos que habían visto los había dejado bastante sorprendidos. Y ahora, tan solo ver el tamaño de los hornos los dejó incapaces de hasta respirar. Son tan grandes. Si esos 10 hornos explotan, los ojos de los jefes se abrieron de par en par y sus corazones estaban siendo impactados por olas de asombro. Y mayúscula. Ellos no eran los únicos. Las decenas de miles de gigantes que arremetían como locos se vieron repentinamente abrumados por memorias dolorosas después de ver los hornos. Diablo Bai, maldita sea, ese es el Diablo Bai. En medio de su terror, un gran número de gigantes intentaron retirarse. Diablo Bai era el sobrenombre que las tribus de las tierras desoladas le habían dado a Bai Xiaochun después de las espantosas escenas de devastación que les había causado. Ni Bai Xiaochun estaba al tanto de que le habían dado ese sobrenombre, pero ya era muy bien conocido entre las tierras desoladas. En ese momento en el que todos los ojos quedaron fijos sobre los hornos explosivos, un chillido resonó de entre las fuerzas de las tierras desoladas. Hagan todo lo que haga falta para detener esos hornos. Un gran número de cultivadores de almas y jefes tribales convocaron todo el poder de sus bases de cultivo al instante para invocar una red que lo abarcara todo. La red salió disparada por el campo de batalla con una velocidad increíble, y en tan solo un parpadeo llegó hasta los hornos para píldoras. Aunque la red logró bloquear a algunos de los hornos, estos se movían tan rápido que 4 de ellos lograron pasar de largo e impactar al suelo. Incluso aplastaron al instante a los gigantes que habían sido demasiado lentos para evadir, y en cuanto tocaron el suelo, un estallido ensordecedor capaz de sacudir los cielos y la tierra se escuchó, un sonido que sobrepasó todo lo demás que había en el campo de batalla, un sonido que se elevó hasta los más altos cielos y hasta lo más profundo de la tierra. Primero fue uno de los hornos el que se llenó de grietas y estalló, la tierra se sacudió y montañas enteras se derrumbaron. Era como si hubiera llegado el fin de los tiempos, y un mar de llamas azules estalló desde donde el horno había explotado, el cual se extendió en un instante llenando un área de decenas de miles de metros de diámetro. Por donde quiera que pasaban las llamas azules, se escuchaban chillidos agonizantes de gigantes siendo incinerados. Además de las llamas, los escombros del horno se convirtieron en cuchillas flameantes que se movían como meteoritos y arrasaban con todo a su paso. Y las cosas aún no acababan. También estaba la onda de choque expansiva, la cual levantaba a los gigantes en llamas y los arrojaba violentamente por el campo de batalla. El estallido de la explosión hacía que pareciera que hubiera relámpagos celestiales impactando la tierra sin cesar como una cascada. Al mismo tiempo, unas hebras de humo de 5 colores se expandieron rápidamente, las cuales entraban en el cuerpo de los gigantes, y provocaban chillidos espeluznantes cuando la carne de los gigantes empezaba a pudrirse y descomponerse como respuesta. Otros entre los gigantes simplemente quedaban pasmados, y se quedaban de pie inmóviles mientras las llamas los calcinaban. Pero eso aún no era todo. El segundo horno se agrietó y explotó, y luego el tercero y el cuarto. Uno por uno, causaron explosiones masivas que desgarraron el campo de batalla, explosiones que inundaron un área de más de 300.000 metros de diámetro, y la convirtieron en puros escombros. Y esos fueron solo 4 de los hornos explosivos. Los otros 6 habían quedado atrapados y sellados en la enorme red. Pero, aún así, la explosión de esos 4 hornos había sido un golpe devastador para los desolados. Había un vasto número de gigantes que estaban siendo quemados vivos. Escombros que se movían como meteoritos despedazaban cuerpos por todos lados, y la onda de choque mandaba a volar a incontables gigantes por todo el campo de batalla. Y lo más desastroso de todo era el humo de 5 colores. El humo arrasaba todo a su paso sin dejar ni un ser vivo. Era el resultado de un incontable número de píldoras extrañas combinadas, y los efectos medicinales tocaban a los salvajes de maneras que ni Bai Xiaochun hubiera podido anticipar. Se escuchaban chillidos agonizantes constantemente y los cultivadores de almas escupieron grandes cantidades de sangre, muchos salieron volando hacia atrás. Además de eso, esos 4 hornos no solo habían asesinado a incontables salvajes,
también habían causado un daño incalculable entre los sobrevivientes. Esos gigantes sobrevivientes. Su voluntad de luchar había quedado completamente obliterada. Su determinación fue destruida, y no pudieron sino retroceder con ojos llenos de temor, de asombro y de absoluta incredulidad. El diablo, el diablo. ¡Pay! Gritos caóticos alarmados resonaron por todos lados, como si fueran el único modo de disipar el terror que sentían los corazones de los desolados. Cuando sus miradas horrorizadas se tornaron hacia Bai Xiaochun que estaba de pie sobre la gran muralla, este pudo sentir el miedo que tenían. De hecho, no eran solo los gigantes salvajes los que reaccionaban de este modo. A estas alturas, muchos de los miembros de las 5 legiones se habían olvidado hasta de respirar, y veían a Bai Xiaochun con miradas de extrema veneración y asombro. Él había sido el creador original de los hornos explosivos, y había confeccionado las píldoras de convergencia de almas. Y en cuanto a las supernovas de ahora, estas también habían sido su creación. Había aplastado al enemigo con impunidad una y otra vez, al punto que hasta el último individuo entre las 5 legiones conocía su nombre. A medida que los efectos de la explosión se disipaban, quedó muy claro que el espacio frente a las 5 legiones en el campo de batalla estaba casi completamente vacío. Solo había 4 cráteres gigantescos, y 6 hornos arruinados que no habían estallado. El campo de batalla quedó en un silencio casi total, solo se podían escuchar los sonidos de la batalla de los Devas, y la batalla de las almas de los nigromantes contra Bailin y los demás líderes de los ejércitos. Todos los demás en el campo de batalla simplemente se quedaron viendo con absoluto asombro. A lo lejos estaban los 5 altares organizados como un pentagrama y los rayos de luz negra. Los viejos de negro que estaban allí sentados, recitando escrituras, estaban temblando viendo el campo de batalla. Luego alzaron la mirada a ver la pelea de los Devas, y voltearon silenciosamente a ver a Bai Xiaochun allí de pie sobre la gran muralla. A pesar de lo lejos que estaban, era casi como si él estuviera allí de pie justo frente a ellos. En este momento, Bai Xiaochun también veía con la boca abierta al campo de batalla. Pero después de un momento, recordó respirar, después de lo cual su corazón empezó a palpitar fuertemente con temor. También se dio cuenta de que sus créditos de batalla aumentaban con una velocidad sorprendente. A este ritmo, seguro que seré promovido a coronel. Mientras su corazón se llenaba de emoción, una mirada se posó sobre él desde la nube de sangre. A la vez, una corriente de niebla de sangre salió disparada hacia él. Este era un ataque proveniente nada más y nada menos que de la joven de rojo, en el reino Diva. Sin embargo, obviamente no había modo de que Chen Tian dejara que eso ocurriera así nada más. Se rió fuertemente, bloqueó el ataque y luego la batalla entre los dos reanudó a un nivel aún más intenso. Bai Xiaochun quedó sorprendido al principio, pero después de ver que el ataque no le podía alcanzar, dejó salir un suspiro de alivio. Aunque, antes de que pudiera siquiera terminar de suspirar, más miradas se dirigieron hacia él desde el ejército de las tierras desoladas. Eran las miradas de los numerosos jefes tribales, las cuales veían fijamente a Bai Xiaochun. La ferocidad y la locura en esas miradas sobrepasaba todo lo que había visto antes. ¿Para qué diablos se me quedan viendo? Bueno, de todos modos, creo que ya terminó mi labor aquí. Este lugar es muy peligroso. Mejor me bajo del muro. Al llegar a esta decisión, estaba justo a punto de irse, cuando repentinamente, un aullido arrasador se escuchó en el aire, algo que parecía tan intenso que desgarraría los cielos. Y cuando lo hizo, las fisuras que se habían formado antes entre los cielos se abrieron totalmente de manera desgarradora, y crearon un agujero en forma de pentagrama. Luego se pudieron escuchar unos gritos como apagados a lo lejos. ¡Hambre! ¡Tanta hambre! A la vez, una mano fantasmal aterradora tras otra se extendió desde allí, las cuales sujetaron rápidamente a los viejos de negro y los arrastraron dentro de las fisuras. Los viejos ni se resistieron, simplemente dejaron que las manos fantasmales los arrastraran, después de lo cual, unos sonidos enfermizos de algo siendo masticados se escucharon. Esa extraña escena hizo que los miembros de las 5 legiones se quedaran viendo pasmadas, y su respiración entró en caos. A Bai Xiaochun se le abrieron los ojos de par en par cuando vio esa abertura en el cielo con forma de pentagrama, y le empezó a dar un muy mal presentimiento. Justo cuando empezó a acelerar hacia atrás hacia la ciudad, un intenso estruendo se escuchó desde el pentagrama, y una descomunal boca se reveló. Al parecer, la boca existía en algún lugar más allá de los cielos, y era tan grande que la abertura solo podía mostrar una parte. Era de un color verdoso, con dientes negros empapados de sangre y entrañas. En cuanto la boca apareció, se pudieron escuchar más palabras. Hambre, tanta hambre. En medio de la conmoción de todos,
la boca se movió en dirección a la gran muralla y luego empezó a inhalar profundamente. Los cielos y la tierra se opacaron, y todo empezó a sacudirse al mismo tiempo. Ni el escudo de la formación de hechizos podía evitarlo, y en tan solo un instante, muchos cultivadores de las 5 legiones quedaron impactados al ver que estaban volando por el aire, sus cuerpos estaban completamente fuera de su control. Se escucharon sonidos de cosas moviéndose velozmente por el aire, y más de la mitad de los cultivadores de las 5 legiones salieron volando repentinamente más allá del escudo, camino a la gran boca. Incluso sobre la misma gran muralla muchos cultivadores fueron afectados, incluso Bai Xiaochun estaba temblando intensamente, y descubrió que era completamente incapaz de retirarse. Un gran grito escapó de sus labios al momento en el que fue absorbido lejos de la gran muralla y hacia el campo de batalla más allá del escudo. Capítulo 496. Soy amigo de su superior. No, gritó Bai Xiaochun. Pero la increíble fuerza gravitacional simplemente lo levantó del muro y lo mandó volando por el aire más allá del escudo de la formación de hechizos. Una sensación de crisis profunda inundó a Bai Xiaochun, e impactaba su mente como truenos celestiales que hicieron que su rostro palideciera totalmente. En medio de sus gritos, observó sus alrededores y se dio cuenta de que había muchos otros cultivadores de las 5 legiones en la misma posición que él, estaban siendo absorbidos hacia la enorme boca detrás del pentagrama. Algunos ya habían llegado hasta la boca, y estaban siendo desgarrados entre las masas de sangre y entrañas. El campo de batalla entero quedó sacudido por sus espeluznantes gritos. Este era un duro golpe a las fuerzas de la gran muralla. La boca era como un fantasma hambriento, y la fuerza gravitacional que ejercía hacía que los cielos y la tierra se opacaran. Los vientos chirriantes levantaban a los cultivadores por el aire, quienes ahora convocaban todo tipo de técnicas para intentar protegerse. Algunos usaban magias secretas, otros usaban tesoros mágicos poderosos, algunos usaban ambas, algunos incluso convocaban sus ases bajo la manga más poderosos, algunos lo lograban, otros fallaban. Bai Xiaochun por su parte, estaba tan aterrado que solo pudo pensar en una cosa: no puedo permitirme llegar a esa boca. Apretó los dientes, abrió su ojo Dharma alcance celestial, después de lo cual unas intensas fluctuaciones de poder espiritual hicieron erupción, las cuales se transformaron en un hechizo restrictivo que lo detuvo al instante. Sin embargo, no fue tan útil. Aún se podía ver a sí mismo volando sobre la cabeza de los gigantes salvajes, y la boca del enorme fantasma se hacía cada vez más grande. Bai Xiaochun realmente se estaban empezando a poner nervioso. Ya tenía los ojos completamente inyectados de sangre, realizó un gesto de conjuro de 2 manos y luego se dio una palmada en el pecho. Conjuro de la montaña viviente, gritó a todo pulmón. Su cuerpo empezó a expandirse en un instante, casi como si lo rodearan un montón de grandes rocas incontables. Conforme las rocas se unían y daban vueltas a su alrededor, avanzó por el aire otros 300 metros, después de lo cual ya no se podía ver a Bai Xiaochun, sino que había sido reemplazado por un gran golem de piedra. Ahora tenía 300 metros de altura, como una pequeña montaña, y era mucho más pesado que antes. Incluso bajo la presión de la fuerza gravitacional, se detuvo repentinamente, y hasta empezó a caer. Luego cayó sobre el suelo generando una gran explosión, y mandó ondas de choque desde el punto de impacto. Pero a pesar de estar en el suelo, aún sentía que estaba siendo absorbido hacia la boca. El rostro del golem de piedra de Bai Xiaochun se parecía mucho a su rostro normal, excepto que ahora estaba retorcido ferozmente. Levantó su cabeza y rugió con fuerza. Luego puso sus manos frente a él, y se aferró al suelo. Su movimiento hizo que todo temblara. Estaba usando todo el poder a su disposición, y logró meter las manos al suelo como clavos, permitiéndole mantenerse inmóvil a pesar de la intensa fuerza gravitacional que lo jalaba. La fuerza gravitacional tampoco duró mucho tiempo, solo el tiempo de unos 10 respiros. Después de eso la boca detrás de la fisura en forma de pentagrama se cerró, y se llevó consigo toda la sangre y entrañas que quedaba de los cultivadores que había absorbido. Después de eso, la fisura empezó a cerrarse lentamente. Bai Xiaochun estaba temblando, le costaba mantener una respiración tranquila y regresó de su forma del conjuro de la montaña viviente a su forma normal. Al ver que la boca se desvaneció, sintió como si acabara de sobrevivir a una tribulación mortal. Bai Xiaochun no era el único entre los miembros de las 5 legiones que había logrado resistir la fuerza gravitacional ejercida por la boca. Después de todo, ya que había cientos de miles de cultivadores entre las fuerzas de la gran muralla, era imposible que la boca las afectara a todos. Además de eso,
Muchos tenían sus propios ases bajo la manga, por lo que también habían sido capaces de sobreponerse a la tribulación. Sin embargo, no había tiempo para regocijarse. A medida que los cultivadores circundantes veían alrededor, se dieron cuenta de que estaban rodeados por un gran número de gigantes de las tierras desoladas, cuyos fríos ojos parecían destellar con un hambre voraz. La verdad era que a los desolados no les importaba realmente si la enorme boca consumía o no a muchos de los cultivadores de las 5 legiones. Solo querían sacarlos del escudo. Siempre y cuando estuvieran afuera del escudo y al alcance del ejército, entonces la mayoría de sus vidas estarían en las manos de los desolados. Los generales y mayores generales de las legiones estaban en medio de su lucha contra las almas de los nigromantes, así que no eran capaz de hacer más que gritar, retrocedan de inmediato. A la vez, más rayos de luz empezaron a salir disparados desde el enorme ojo para atacar a los enemigos sobre el campo de batalla. El escudo de la formación de hechizos empezó a avanzar simultáneamente, con la esperanza de hacer que los cultivadores expuestos volvieran bajo su protección. Algunos de los cultivadores que estaban cerca del escudo empezaron a retirarse con las ráfagas de velocidad más grandes que pudieran. Pero, había al menos 200.000 que estaban demasiado lejos como para lograrlo, o que habían sido bloqueados por un vasto número de gigantes. «Mátenlos», gritaban los jefes tribales. La verdad era que los gigantes salvajes en el campo de batalla no necesitaban de ninguna orden para hacer eso. Rugieron y empezaron a arremeter hacia los cultivadores más cercanos. Cientos de miles de ellos fueron a interceptar de inmediato a los cultivadores que habían sido alados fuera del escudo, y les hacían imposible retroceder. Aún se podía ver un temor residual en el pálido rostro de Bai Xiaochun, y aún estaba temblando. Su corazón se heló cuando vio el campo de batalla a su alrededor, ya estaba casi al borde de las lágrimas. Hacía solo unos momentos había estado seguro sobre el muro, deleitándose con la sensación de todos los créditos de batalla que estaban siendo añadidos a su nombre, pero ahora, estaba rodeado por el enemigo, y en medio de un peligro mortal. Este giro de los acontecimientos fue demasiado repentino, casi no podía aceptarlo. Pero mientras veía alrededor a ese gran número de gigantes salvajes, se dio cuenta de que no tenía opción. Todos lo veían furiosamente con ira y codicia, al mismo tiempo que corrían hacia el riendo con locura. «Aquí está el diablo Bai, mátenlo, jajaja. No puedo creer que el diablo Bai esté justo frente a mí, es mío, me lo comeré». Bai Xiaochun casi sentía que su cabeza estallaría cuando vio a los gigantes acercándose, y en poco tiempo se acercaron, tanto que ya podía hasta oler el hedor que venía de sus bocas. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y una sensación de crisis mortal entró a su mente como una aguja. Pero fue entonces que repentinamente, sus venas de acero empezaron a pulsar, y una aura asesina estalló. «Hei, yo soy amigo de su superior», les dijo. Pero cualquier astuta palabra que saliera de su boca era inútil. Esta no era una situación de la que pudiera escaparse, así que su cuerpo carnal empezó a emanar un gran poder. «Mi carne me pertenece solo a mí, no a ustedes. ¿Me quieren muerto? Bueno, pues se arrepentirán». Dicho esto, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento e hizo que un gran número de armaduras salieran volando. La mayoría de las personas llevaría como mucho algunas piezas de armadura al mismo tiempo, pero Bai Xiaochun de algún modo usaba un método extraño para ponerse mucho más de lo normal, y además se las ponía con una velocidad deslumbrante. A su alrededor volaban espadas voladoras y otros objetos mágicos, y en un parpadeo lo rodeó una luz multicolor resplandeciente. Pero eso no era todo. Aparecieron un montón de talismanes de papel, los cuales se pegó encima, y luego activó, creando un escudo brillante de más de 1000 capas. Y con más velocidad de lo que las palabras podrían describir, Bai Xiaochun ya estaba armado hasta los dientes. Fue entonces que esas decenas de gigantes llegaron a él. Esos gigantes tenían bases de cultivo profundas que se podían comparar a la formación del núcleo, pero eran completamente incapaces de penetrar las defensas de Bai Xiaochun. Es más, una fuerza de rebote les impactó que los mandó hacia atrás con sangre saliéndoles de la boca. Los demás gigantes cercanos se quedaron viendo atónitos. «Maldita sea, no puedo creer que lleve más de 10 conjuntos de armaduras. ¿Cómo se supone que atravesemos eso? Y miren todos esos talismanes de papel. Tan solo uno de ellos ya es bastante costoso, y está usando más de 1000. Cielos. Es como un bolso de almacenamiento viviente». Tomando en cuenta que era temporalmente invencible, Bai Xiaochun respiró hondo y se armó de valor. Al parecer estaba listo para poner su vida en juego, y arremetió hacia los gigantes cercanos. «Están llevando las cosas demasiado lejos», rugió.
aunque algunos de los observadores podrían pensar que tener tantas armaduras, defensas, objetos mágicos y espadas voladoras sería muy incómodo, no afectaban para nada su velocidad. En el instante más corto de todos, llegó hasta el gigante salvaje más cercano, al cual embistió antes de que fuera siquiera posible una reacción. Capítulo 497. Dándolo todo. Cuando el gigante salvaje fue empujado lejos, la mano derecha de Bai Xiaochun destelló con un gesto de conjuro, y apuntó con ella, con lo cual, mandó una decena de espadas voladoras a toda velocidad, las cuales le cerraron completamente el paso al gigante. El gigante no tuvo tiempo ni de reaccionar. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, resonaron unos chillidos miserables y las espadas voladoras lo hicieron pedazos. Murió tan rápido que ni siquiera pudo autodestruirse antes de ser eliminado en cuerpo y alma. Bai Xiaochun no dudó ni un instante. Después de eliminar a ese gigante, se puso en movimiento y se abalanzó al siguiente, con un movimiento de su mano envió las espadas voladoras hacia adelante. El gigante quería evadir, pero Bai Xiaochun era demasiado rápido, en tan solo un instante la cabeza del gigante ya estaba volando por el aire. Cuando eso ocurrió, ya estaban llegando más gigantes y preparándose para atacar. Bai Xiaochun alzó la mirada, y al mismo tiempo estiró su mano derecha para golpear el suelo. Esto hizo que se escucharan un gran estruendo y creara una gran ráfaga de viento. El rostro de los gigantes cambió y Bai Xiaochun desató una velocidad increíble para actuar contra 10 de esos gigantes al mismo tiempo. ¡Boom! Aunque la escena que transcurría no era gran cosa en medio de todo el campo de batalla, en esa zona en particular, Bai Xiaochun era como un dios de la muerte. Los gigantes de la zona ni siquiera podían detenerlo u obstruirlo. Pero, en general, simplemente eran demasiados gigantes salvajes. En poco tiempo, ya tenía más de 100 de ellos desatando ataques letales contra él. Las defensas de Bai Xiaochun estaban empezando a ceder, una capa a la vez. Pero sus ojos estaban completamente inyectados de sangre y había un resplandor de locura en sus ojos. ¡Qué montón de abusadores! No puedo creer estén todos atacando juntos a una sola persona. Estaba ofendido y enfurecido, y salió disparado, como un meteorito que impactó el pecho de uno de los gigantes, el cual salió volando hacia atrás de manera incontrolable. Sin embargo, el resto de esos más de 100 gigantes ya estaban rodeándolo, cerrando todos los caminos por los que podía escapar. Al final, Bai Xiaochun le dio una palmada a su bolso de almacenamiento y sacó un montón de píldoras medicinales. Cuando las arrojó por el aire, explotaron y enviaron unas corrientes de humo ilusorio por todos lados. En cuanto el humo entraba al cuerpo de los gigantes, estos empezaban a actuar de manera muy extraña, lo cual le dio a Bai Xiaochun la oportunidad perfecta de rebasarlos. Pero cuando lo hizo, ya había 100 gigantes más corriendo hacia él. La intención asesina era cada vez mayor. Había incluso algunos a la cabeza que emanaban un aura de autodestrucción. A Bai Xiaochun se le abrieron los ojos ampliamente. A estas alturas ya no podía evadir, ni aunque quisiera. Más de 10 gigantes salvajes se autodestruyeron al mismo tiempo, lo cual envió sangre corrosiva por todos lados. El rostro de Bai Xiaochun se estremeció, y una gran porción de sus defensas fueron derrumbadas. Pero aún así, logró tomar impulso con la explosión para escapar. Desafortunadamente, el campo de batalla era demasiado grande, y había una distancia enorme entre su posición y el escudo de la formación de hechizos. No había manera de que pudiera llegar rápidamente, y además había cientos de gigantes moviéndose en manada para rodearlo. Diablo Bai, estás muerto. Te voy a comer. A medida que los gigantes se acercaban, batallas más feroces empezaban. La furia y locura en los ojos de Bai Xiaochun ardía más que nunca. Luego ondeó su mano e hizo que explotaran un 30% de los objetos mágicos que lo rodeaban. Esa enorme onda de choque desatada por la detonación de sus objetos mágicos hizo que cientos de gigantes salieran volando con sangre saliendo por sus bocas. Pero antes de que Bai Xiaochun pudiera siquiera escapar, ya había más gigantes cerca. Era impresionante, parecía que intentaban enterrarlo en masa. Los rostros de los jefes tribales distantes tenían sonrisas gélidas. A estas alturas, estaban seguros de que siempre y cuando no ocurriera nada inesperado, Bai Xiaochun terminaría muerto. Aunque aún así algunos de los jefes empezaron a moverse hacia él. Los demás jefes por otro lado, empezaron a dispersarse en otras direcciones para luchar contra los coroneles de las 5 legiones que habían sido sacados del escudo. Conforme el campo de batalla se tornaba cada vez más caótico, la ansiedad de Chen Etian seguía aumentando. Las tierras desoladas jamás
Habían usado tácticas como esta, y los tomó totalmente desprevenidos. Lamentablemente, ya que estaba siendo bloqueado por la joven de rojo, no había mucho que pudiera hacer para remediar la situación. Aunque Bailin y los demás generales y mayores generales aún estaban adentro de la protección de la formación de hechizos, las almas de nigromantes contra las que luchaban eran extremadamente peligrosas y feroces. El flujo del combate entero había sido revertido en apenas un instante. El escudo seguía avanzando, y cada vez volvían más cultivadores bajo su seguridad, pero demasiadas de las fuerzas de las 5 legiones habían sido separadas, por lo que era muy difícil que se escaparan del peligro. Debido al giro reciente de los eventos, el campo de batalla se convirtió en un mar de sangre rápidamente. Bai Xiaochun ya tenía la voz áspera de tanto gritar. La sensación de crisis mortal lo inundaba completamente, y estaba empapado de sangre y entrañas. Por la manera en la que estaba rodeado completamente, al final tuvo que abandonar la idea de intentar usar su chi glacial para teletransportarse a un lugar seguro. Aunque su desempeño estaba siendo impresionante hasta ahora, la verdad era que había estado usando principalmente solo su cuerpo carnal. Después de todo, estaba afuera de la gran muralla, donde casi no había poder espiritual. Si usaba técnicas mágicas, no podría reemplazar la energía espiritual que usara, y se consumiría muy rápido. Una vez que eso ocurriera, la muerte estaría a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, solo podía usar su poder espiritual en el momento más crítico. Así que apretó los dientes y decidió detonar otra gran porción de sus objetos mágicos. Otra explosión sorprendente capaz de sacudir la tierra resonó, y más gigantes salvajes fueron heridos seriamente. Pero la locura en sus ojos brillaba tan intensamente como siempre, y en vez de retirarse, se abalanzaban como locos y se autodestruían. Los estallidos sonaban constantemente, como los tambores de la muerte que finalmente lograron arrasar con las capas restantes de los escudos de Bai Xiaochun. Su armadura tenía un límite, e incluso la detonación de sus últimos objetos mágicos apenas le permitió librarse de la encrucijada. A estas alturas, su armadura ya se estaba haciendo polvo. Había un montón de cadáveres detrás de él, y en el poco tiempo de batalla que había transcurrido, el poder y la locura de Bai Xiaochun ya habían dejado conmocionados a los gigantes cercanos. No puedo creerlo. El diablo Bai ha matado por sí solo a tantos de nosotros. Maldita sea. No es solo habilidoso con la confección de medicina. Su poder de batalla también es increíble. No podemos dejarlo vivo. Tengo que comerlo. Su defensa es impresionante, pero ahora está expuesto. Seguro que este será el día de su muerte. Los gigantes rugían y una vez más se abalanzaban hacia él. Entre este grupo había unos 3 que eran más grandes, feroces y rápidos que los demás. Estos fueron los primeros en llegar. Bai Xiaochun ya estaba pálido, y estaba encorvado intentando recuperar el aliento. Los gigantes que se acercaban parecían una gran marea. Parecía que era imposible matarlos a todos. Cuando escuchó sus rugidos, y percibió el hedor de la sangre en el área, sus ojos se pusieron rojos. Creen que pueden matarme solo porque no me quedan defensas. Repentinamente empezó a reír, una risa que contenía un gran grado de locura. A estas alturas ya había decidido olvidarse de todo. Era obvio que este era un predicamento mortal, y si no lo daba todo, ni siquiera podría salir con vida. Siguió riéndose y asumió una postura erguida, y el poder de su cuerpo carnal empezó a avivarse. Luego, una ráfaga de viento salió disparada por todos lados y su piel se tornó completamente dorada. La imagen ilusoria de un rey celestial apareció detrás de él. Al mismo tiempo, también aparecieron un montón de símbolos mágicos complejos que parecían marcas restrictivas, y cubrían sus brazos y piernas. Ahora estaba desplegando completamente su técnica imperecedera de vivir por siempre. Hecho esto, dio un paso adelante, y usó la embestida sacude montañas. Este cambio repentino fue demasiado rápido y los 3 gigantes a la cabeza del ataque no pudieron reaccionar. En solo un momento se pudo ver una serie de imágenes residuales, y Bai Xiaochun salió disparado hacia el gigante más cercano. Ese gigante había estado riendo con confianza por el poder de su propio cuerpo carnal, pero cuando Bai Xiaochun embistió contra él, sus ojos se abrieron de par en par, y antes de incluso poder gritar, salió volando por el aire con un gran estallido. Hasta se pudo escuchar el crujido de sus huesos quebrándose, y salió sangre por todos lados. El gigante finalmente pudo dejar salir un grito, pero, antes de caer al suelo, se escuchó otro sonido y explotó formando gran nube de sangre y entrañas. Bai Xiaochun lo había matado en cuerpo y alma con solo un movimiento. Capítulo 498. ¿Quién más se quiere morir? Después de exterminar al primer gigante,
Bai Xiaochun se dio la vuelta para enfrentar a los otros dos que se avecinaban. Justo cuando estos estaban a punto de desatar sus ataques, Bai Xiaochun sonrió ferozmente y levantó su mano derecha. Al mismo tiempo que el segundo gigante usaba un puñetazo, la mano de Bai Xiaochun se movió como un relámpago y se aferró a su garganta. Su mano ni siquiera podía abarcar toda su garganta, pero aún así contenía un poder increíblemente destructivo. Sus dos dedos apretaron fuertemente con una fuerza aplastante en solo un parpadeo. Una luz negra apareció, y la garganta y el cuello de gigante quedaron destrozados. Ese era el agarre destructor de gargantas. Pero las cosas aún no acababan. Después de matar al segundo gigante, el pie derecho de Bai Xiaochun formó un arco por el aire hacia el tercer gigante, quien apenas estaba preparándose para acuchillarlo con una gran espada de sierra. Pero cuando el pie derecho de Bai Xiaochun impactó la espada, se escucharon unos crujidos y la espada se quebró totalmente. El pie derecho de Bai Xiaochun luego llegó al brazo del gigante, lo cual lo redujo a una nube de sangre, y mientras el gigante gritaba, unas hebras negras se extendieron y lo sellaron completamente. Al parecer, ese sellado era increíblemente doloroso. El gigante se puso de rodillas incapaz de moverse, mientras aún gritaba. Esa era la restricción imperecedera. ¿Quién más se quiere morir?, rugió Bai Xiaochun. Su piel era dorada, su cabello ondeaba en el viento y su aura asesina era más explosiva que nunca, casi parecía algún tipo de dios. Mientras veía furiosamente a los demás gigantes salvajes de la zona, sus ojos irradiaban una locura y una ferocidad que hacía que los gigantes vacilaran, sus ojos brillaban llenos de incredulidad. Acababan de presenciar lo poderoso que era, incluso con más de 1000 gigantes rodeándolo. Habían asumido que solo era sorprendente por sus defensas, pero ahora lo veían matar a 3 de los suyos uno tras otro, incluso sin sus defensas. Ni uno de ellos se atrevía a responder a su desafío. Ya había matado a 3 gigantes de manera precisa y despiadada. Pero no había sido algo sencillo, esos no eran salvajes ordinarios, sino unos con una base de cultivo comparable al gran círculo de la formación del núcleo. De hecho, estaban a medio paso del alma naciente. Hasta ahora, la técnica imperecedera de vivir por siempre de Bai Xiaochun había sido la clave para todo, ya que lo ayudaba a recuperarse rápidamente, le permitía mantener un poder de batalla potente por mucho tiempo. De hecho, aunque su aura asesina lo hacía ver bastante amenazante por el momento, en realidad estaba aprovechando el momento para relajarse y recuperar un poco de energía. Fue entonces que una voz se escuchó desde lejos. Allí voy. Luego, la tierra empezó a temblar, y Bai Xiaochun alzó la mirada para ver a un gigante de 300 metros que venía corriendo hacia él. Estaba vestido con pieles de bestia, el cabello del gigante ondulaba como loco, y se podía ver una expresión feroz en su rostro lleno de cicatrices. Era un espectáculo bastante impresionante, y claramente poseía una gran cantidad de poder. Los otros gigantes por otro lado, abrieron paso rápidamente para este recién llegado, sus caras mostraban claramente la veneración que sentían. A medida que se acercaba el gigante, los demás aullaban con emoción. Rey, rey, rey. A Bai Xiaochun empezó a palpitarle el corazón con fuerza. No estaba muy claro lo que estos gigantes querían decir. ¿Acaso rey era el nombre de este gigante? De cualquier modo, con solo mover su mano apartó a todos los demás gigantes de su camino. Casi al mismo momento en el que Bai Xiaochun lo vio, este le devolvió la mirada de manera furiosa y feroz, y luego levantó su pie para intentar pisotearlo. Hora de morir. El gigante era completamente sorprendente, tanto por su velocidad como su tamaño, e irradiaba un poder intenso en su cuerpo carnal. A Bai Xiaochun casi se le salen los ojos, pero sabía que no podría evadir este ataque. Incluso si lo intentaba, sería rodeado rápidamente y abrumado por los demás gigantes de la zona. Tú serás el que muera, gritó Bai Xiaochun con furia. En vez de intentar evadir el pie del gigante, apretó su puño y atacó. A lo lejos, los dos oponentes eran tan disparejos que casi parecía un chiste. El gigante tenía 300 metros de altura, y Bai Xiaochun se veía tan pequeño como una hormiga, pero estaba usando el poder de su cuerpo carnal para devolverle un puñetazo. ¡Boom! Un estallido ensordecedor llenó el cielo, y todo el campo de batalla se sacudió. Una gran onda de choque se extendió por todos lados. Cuando el puño de Bai Xiaochun hizo contacto con el pie del gigante, empezó a temblar, rugió y vertió todo su poder en ese puñetazo. Su piel, sus huesos y hasta su sangre empezaron a vibrar. Era casi como si su fuerza vital y su cuerpo estuvieran a punto de destruirse. ¿Cómo podría morir en este lugar?, rugió Bai Xiaochun. Unos pulsos de poder inconmensurable ondulaban desde él, se originaban de su carne y
su sangre y crearon una energía poderosa para contraatacar. Muere, muere, muere. Rugía Bai Xiaochun desatando un puñetazo tras otro. El poder de su piel imperecedera, de su rey celestial imperecedero y de sus tendones imperecederos se unían, e hicieron que un resplandor negro empezara a extenderse desde su puño, el cual empezó a cubrir al enorme gigante. El gigante de 300 metros empezó a temblar, y luego dejó salir un aullido agonizante al mismo tiempo que su pierna derecha colapsaba en un mar de sangre, carne desgarrada y huesos quebrados. Pero la luz negra siguió extendiéndose, haciendo el mismo efecto en la otra pierna, en su torso, sus brazos, y finalmente su cabeza. Su cuerpo entero se redujo a una masa de sangre y entrañas. Desde donde el cuerpo del gigante fue destruido en cuerpo y alma, la sangre salpicó por todos lados como una gran lluvia, y Bai Xiaochun quedó de pie en el centro completamente solo. Los demás gigantes se quedaron viendo conmocionados y en silencio por lo que acababa de ocurrir. Sentían como si incontables relámpagos hubieran caído en sus mentes. ¿Rey está muerto? ¿Cómo podría pasar eso? Rey, él era rey. El inconmensurablemente poderoso rey fue asesinado por el puñetazo del diablo Bai. ¿Cómo puede ser posible? No puede ser. ¿Quiénes son los guerreros de la tribu sagrada, el diablo Bai o nosotros? El poder de ese cuerpo carnal, todos los gigantes temblaban aterrados por Bai Xiaochun. Bai Xiaochun había demostrado claramente que su poder no venía de sus defensas, sino de su cuerpo carnal. Ni siquiera ese inconmensurablemente poderoso rey había sido su rival. A medida que la lluvia de sangre salpicaba sobre los gigantes circundantes, sus corazones se quedaban totalmente carentes del deseo de luchar. Y mayúscula. La figura que estaba de pie en medio de la lluvia de sangre se había convertido en la imagen de sus pesadillas. A Bai Xiaochun no le afectaba en lo absoluto la lluvia de sangre corrosiva, y se quedó viendo fríamente a los gigantes que lo rodeaban. ¿Quién más se quiere morir? No respondió ni un gigante. Solo se quedaron allí de pie boquiabiertos y con expresiones de horror. ¿Quién más se quiere morir? Repitió Bai Xiaochun con su ardiente aura asesina. Luego dio un paso adelante, y se encontró con los gigantes, pálidos retrocediendo. ¿Quieren matar a Bai Xiaochun? Bueno, déjenme preguntarles. ¿Quién más se quiere morir? Los estridentes rugidos de la voz de Bai Xiaochun se extendieron por casi la mitad del campo de batalla, y llegaron a los oídos de muchos otros gigantes salvajes que luchaban contra los miembros de las 5 legiones. Los cultivadores que la oyeron se estremecieron y voltearon hacia donde venía la voz. Algunos tenían expresiones extrañas, pero la mayoría apretaron los dientes con determinación y empezaron a moverse hacia él. En poco tiempo, cada vez más y más de los miembros dispersos de las 5 legiones empezaron a acercarse a Bai Xiaochun. Estaban heridos y arruinados, pero ninguno de los gigantes se atrevió a bloquearlos. Un grupo de cientos se reunió velozmente alrededor de Bai Xiaochun. Cuando lo vieron, y a la montaña de cadáveres que lo rodeaba, sus corazones se llenaron de absoluta conmoción. Nuestros respetos, gran maestro Bai. Nuestros respetos, gran maestro Bai. Conforme los gritos impactados se escuchaban por el campo de batalla, quedó claro que ahora estos cultivadores veían a Bai Xiaochun como su líder. Capítulo 499. Dominio glacial. Cuando Bai Xiaochun vio todos esos cultivadores que se reunían a su alrededor, y cuando vio que los gigantes estaban repentinamente acobardados y no los detenían, su corazón se estremeció lleno de ansiedad. Por algún motivo, la situación actual parecía una muy buena oportunidad. Mientras más grande el grupo, más fuertes seremos, pensó. La expresión en su rostro seguía tan fría como siempre, y su energía seguía alzándose a la vez que apuntaba con su mano y gritaba con una voz áspera: «Vamos, los llevaré de regreso a la gran muralla». Cuando sus palabras llegaron a los oídos de los cultivadores circundantes, todos empezaron a temblar en ese momento crítico y duro de sus vidas. Rodeados de salvajes y frente al prospecto de una muerte casi segura, lo que más deseaban era volver a la gran muralla. Y claro, todos sabían que intentarlo por sí solos era prácticamente imposible. Y eso se hacía cada vez más cierto después de ver a tantos de sus camaradas cayendo en combate. Estar en una situación como esa, y que alguien repentinamente les ofreciera llevarlos a la gran muralla, alguien de quien los gigantes estaban aterradores, y alguien que realmente parecía capaz de cumplir su palabra, les generó una sensación que jamás olvidarían. La gratitud que apareció en sus corazones era intensa a un punto indescriptible. ¿Quién más se quiere morir? Las palabras que acababa de pronunciar Bai Xiaochun aún resonaban en sus corazones, los cuales ahora no pulsaban con ansiedad, sino con anticipación.
Todos empezaron a formarse alrededor de Bai Xiaochun sin siquiera dudarlo, los ojos de todos brillaban con esperanza y el deseo de vivir. Vamos, dijo Bai Xiaochun, mataremos a todo el que se meta en nuestro camino, juntémonos y que cada vez más cultivadores puedan unirse a nosotros en nuestro camino de vuelta. Incluso si no logramos volver todos, nos aseguraremos de que todos en esta parte del mundo recuerden nuestro grito de guerra por el resto de sus vidas. La voz de Bai Xiaochun era como el último rastro de esperanza en el mundo, e hizo que los ojos de los cientos de cultivadores circundantes brillaran de un rojo intenso. Después de que Bai Xiaochun quedó satisfecho con lo entusiasmados que estaban los cultivadores, ondeó su mano, apretó los dientes y dio un paso adelante para liderar la formación. Esta era la mejor manera de controlar el poder del grupo. Y luego, mientras el resto de los cultivadores estaban allí frente a las fauces de la muerte, gritó a todo pulmón y se puso en movimiento hacia el distante escudo de la formación de hechizos. Avancen. El resto de los cultivadores también empezaron a gritar avancen, avancen. Había cientos de ellos agrupados alrededor de Bai Xiaochun, añadiendo su poder a la formación al mismo tiempo que salían disparados a través del campo de batalla como una lanza letal. Conforme se movían, los gigantes salvajes retrocedían de inmediato, estaban convencidos de que si no lo hacían, morirían. Y esa sensación estaba especialmente impulsada por la brutalidad que Bai Xiaochun acababa de demostrar. Todos sabían que si simplemente arremetían contra él en una ola tras otra, eventualmente lo abrumarían con sus números, pero ninguno se atrevió a bloquear su camino. Esos cientos de cultivadores salieron disparados por el campo de batalla con Bai Xiaochun a la cabeza, quien usaba solo el poder de su cuerpo carnal, no había usado ni una técnica mágica. Claro, eso tenía una razón de ser, en su opinión. Obviamente había muchas personas que querían matarlo, así que necesitaba mantener reservado su poder espiritual como un as bajo la manga. Afortunadamente, su técnica imperecedera de vivir por siempre le daba unos poderes de recuperación impresionantes, así que era capaz de liderar a los cultivadores sin encontrarse con ninguna resistencia. Aplastaban todo en su paso del mismo modo que un gran mazo aplastaría un cubo de hielo. Los cultivadores que encabezaba estaban aferrados a ese último rastro de esperanza, y estaban dispuestos a darlo todo para asegurarse de que nadie pudiera ni acercarse a quitarles esa esperanza. A medida que avanzaban, sus voces resonaban fuertemente por todos lados. ¿Quién más se quiere morir? Compañeros daoístas de las 5 legiones, únanse a nosotros y volvamos a casa. Cada vez había más cultivadores en medio del combate del campo de batalla que hacían todo lo que podían para unirse al grupo, el cual cada vez se hacía más grande. En poco tiempo ya no eran cientos, sino miles. Como resultado de esto, su ímpetu siguió aumentando, y se volvían cada vez más difíciles de resistir. Ahora eran una de las cosas más destacables en el campo de batalla, tanto que los cultivadores que aún estaban en la gran muralla podían verlos. Hasta Chen Tian los alcanzó a ver, y quedó emocionado al instante. Desaten todo el poder del ojo, rugió. Concentren el escudo de la formación de hechizos para sacar a Bai Xiaochun. Después de sus palabras, muchos rayos de luz salieron disparados desde el enorme ojo, arrasando todo por el aire para abrirle paso a Bai Xiaochun. El escudo de la formación de hechizos tembló, y una pequeña sección de este empezó a extenderse hacia adelante y a avanzar por el campo de batalla hacia el grupo que él lideraba. A estas alturas, cada vez había más jefes tribales prestándole atención a lo que ocurría. La joven de rojo que luchaba contra Chen Tian finalmente gritó, «¡Mátenlo!». Chen Tian rugió enfurecido y atacó con todas sus fuerzas, pero, aparte de eso, no podía hacer más que ver como miles de cultivadores de almas de los que montaban guardia alrededor de los nigromantes, repentinamente se volteaban hacia Bai Xiaochun. Muchos se pusieron de pie, y se convirtieron en rayos de luz que salieron disparados hacia Bai Xiaochun y los cultivadores que lideraba. Se movían con una velocidad increíble, y aunque el grupo estaba conformado por todo tipo de hombres apuestos y mujeres hermosas, la misteriosa luz que brillaba en sus ojos dejaba en evidencia la poderosa magia de almas que poseían. Bai Xiaochun escuchó las palabras de Chen Tian, y también vio tanto los rayos de luz que salían del enorme ojo, como la formación de hechizos, que se estiraba para buscarlos. Pero mientras la emoción empezaba a surgir en su corazón, la joven de rojo emitió sus órdenes, y el sonido de algo, moviéndose velozmente llenó el aire a la vez que un gran número de cultivadores de almas salían disparados hacia él. Son unos abusadores, pensó cada vez más ansioso. Justo cuando la oportunidad de escapar estaba justo frente a él, estas personas empezaron a venir velozmente a bloquearle el paso, así que su furia empezó a encenderse. Hermanos,
Eliminemos a esos cultivadores de almas. Cuando estén fuera de nuestro camino podremos volver a la Gran Muralla. Los miles de cultivadores circundantes podían ver exactamente a qué se refería Bai Xiaochun y empezaron a dejar salir gritos de guerra. Desafortunadamente, los cultivadores de almas no venían solos. Usaron algún tipo de técnica desconocida que forzaba a los ojos de los gigantes, que se retiraban a tornarse vacíos, y era como si hubieran perdido repentinamente su habilidad de pensar. Luego los gigantes se unieron a la carga, rugiendo. Ocurrió lo mismo con muchas bestias de batalla. Afortunadamente, no todos los gigantes se veían afectados, solo algunos. Pero aún así, el grupo que se unió al ataque no era para nada pequeño comparado al grupo que lideraba Bai Xiaochun. Los cultivadores de almas llegaron sobre ellos en un abrir y cerrar de ojos, algunos se centraron en Bai Xiaochun, y otros atacaban a los hombres que estaban con él. La formación del ejército empezó a desmoronarse casi de inmediato. Un cultivador de almas de mediana edad apareció súbitamente justo frente a Bai Xiaochun, sus ojos brillaban con una luz gélida y su mano derecha destelló con un gesto de conjuro. Al instante, unas hebras de llamas verdes aparecieron en su palma, las cuales fueron disparadas hacia Bai Xiaochun. Detrás de él había 7 cultivadores de almas más, ninguno más lento. Al parecer la intención del primero era retrasar a Bai Xiaochun y darles a sus compañeros suficiente tiempo para acabarlo. A lo lejos había aún más cultivadores de almas, decenas de ellos extendiéndose alrededor para cerrarle todas las vías de escape a Bai Xiaochun. «¡Quieren matarme!», gritó Bai Xiaochun con un destello de locura en sus ojos. En vez de intentar evadir a ese cultivador de almas de mediana edad, Bai Xiaochun arremetió hacia adelante, parecía estar ignorando completamente su vida o muerte, y embistió al hombre de frente. De su propio cuerpo salió un montón de sangre, pero no dudó en desatar la embestida sacude montañas. El otro hombre fue empujado hacia atrás al instante con una fuerza letal que lo hizo salir disparado hacia los 7 cultivadores de almas que se avecinaban. Este desarrollo tan repentino hizo que un destello pasara por los ojos de esos 7 cultivadores de almas, y sin dudarlo, pusieron sus manos frente a ellos y enviaron 7 almas de dragón ilusorias hacia Bai Xiaochun, como intentando consumirlo. Justo lo que estaba esperando, rugió Bai Xiaochun. En ese momento apareció una luz azul en sus pupilas, y antes de que pudiera ocurrir más nada, un chi glacial capaz de sacudir los cielos y destruir la tierra apareció, el conjuro del desarrollo de la voluntad de la escuela glacial. Aunque el chi glacial aún no llegaba al nivel de un exaltado glacial, estaba muy cerca. El chi glacial se extendió por miles de metros en un instante, y todos los salvajes y cultivadores de almas en esa área empezaron a temblar y congelarse. Los gigantes estaban particularmente afectados. La expresión de los cultivadores de almas cambió, este giro de los acontecimientos sobrepasaba lo que se hubieran podido imaginar. Los más impresionados eran los que estaban más cerca de Bai Xiaochun, quienes quedaron conmocionados al ver que hasta sus bases de cultivo se estaban congelando. En apenas un parpadeo, un área de miles de metros de diámetro se había convertido en el invierno más helado. Una frialdad gélida y un chi glacial impresionante llenaban el área. Todo estaba congelado, e incluso empezaron a aparecer copos de nieve azules. Aunque Bai Xiaochun aún temblaba con temor y ansiedad, también dijo ferozmente: «Hora de matar». No tenía ningún deseo de morir, así que su única opción era matar al enemigo. Este era un dominio glacial. Este era el mundo de Bai Xiaochun. Capítulo 500. Un poder de batalla que sacude a las masas. Dentro de ese dominio glacial, tanto los gigantes como los cultivadores de almas temblaban de miedo al sentir como sus bases de cultivo parecían haberse quedado completamente congeladas. Nadie bajo el nivel del alma naciente podía escapar de sus efectos, ni los que estaban en el gran círculo de la formación del núcleo, o los expertos en la cuasi alma naciente podían librarse. El primer instinto de todos los sorprendidos gigantes y cultivadores de almas fue escapar, pero gracias al chi glacial que los tenía retenidos, ni siquiera eso podían hacer. Bai Xiaochun dio un paso adelante y con solo un movimiento de su mano, el cultivador de almas de mediana edad que estaba frente a él estalló en trocitos. Los otros 7 cultivadores rugían enfurecidos, pero no podían ni resistirse. Unos estallidos llenaron el aire poco después, y esos 7 cultivadores de almas en la formación del núcleo también estallaron en trocitos. Los restos de carne y entrañas congeladas salían por todos lados. «Este es mi mundo», dijo Bai Xiaochun con un resplandor feroz en sus ojos al mismo tiempo que apuntaba su dedo hacia el suelo. El chi glacial aún estaba incrementando. Esta vez no se extendió por varios miles de metros,
sino 30.000. El dominio glacial de 30.000 metros era una de las herramientas de un maestro glacial. Dentro de esa área, todo estaba completamente congelado, y no podían resistir a Bai Xiaochun, eran como ramas secas o hierba. Cada uno de sus ataques eliminaba a un cultivador de almas tras otro, todos estaban en la formación del núcleo. Todo ocurría demasiado rápido, nada podía detener la masacre. Un gigante salvaje se estremeció, y luego su cabeza estalló, mandando trozos de carne congelada por todos lados. Bai Xiaochun pasó directamente a través de él, y su mano hizo un gesto de conjuro que hizo que decenas de cultivadores de almas cercanos estallaran. Pero había tantos salvajes y cultivadores de almas, que incluso con la ayuda de sus poderes de maestro glacial, Bai Xiaochun no podía matarlos a todos en tan poco tiempo. Y conforme pasaba el tiempo, los cultivadores de almas aterrados y desesperados miraban a su alrededor buscando una manera de librarse. En poco tiempo algunos empezaron a temblar y a moverse. Cuando Bai Xiaochun vio eso, dejó salir un frío bufido, realizó un gesto de conjuro de 2 manos y luego extendió sus brazos. Proyecciones de dominio. Al instante, la zona se llenó de lo que parecían ser decenas de espejos de tamaño humano, desde los cuales salieron decenas de figuras sombrías. Todas esas figuras se veían exactamente como Bai Xiaochun. Esas entidades parecidas a él, eran los clones del dominio glacial, y empezaron una masacre sobre los enemigos a su alrededor. Un gigante tras otro, un cultivador tras otro, uno por uno eran destruidos en cuerpo y alma. Incluso los que estaban recuperando su habilidad para moverse no lograban serlo bastante rápidos, y morían chillando agonizantemente. Se escuchaban estallidos por todos lados y todo el dominio glacial se había convertido en un infierno aterrador. Lamentablemente, usar habilidades divinas y técnicas mágicas de este modo consumía muy rápidamente la base de cultivo. Si Bai Xiaochun hubiera estado en las tierras de alcance celestial, hubiera sido más fácil de usar y más fácil recuperarse, pero estaba en las tierras desoladas, donde no había energía espiritual de los cielos y la tierra. Cada porción de poder espiritual que usaba, lo hacía quedar totalmente agotado, estaba consumiendo su energía rápidamente. Por lo tanto, Bai Xiaochun solo podía mantener estas acciones por el tiempo de una decena de respiros más o menos. Después de eso, su mano derecha destelló con un gesto de conjuro y el dominio glacial que lo rodeaba empezó a derretirse y desvanecerse. A medida que eso ocurría, empezaban a resonar gritos, algunos de los cultivadores de almas y gigantes salvajes se habían hecho pedazos, pero, como estaban congelados, no habían muerto de inmediato. Pero ahora el área de 30.000 metros empezó a llenarse de sangre y entrañas, el suelo estaba abarrotado con cadáveres de cientos de gigantes y unos 70 u 80 cultivadores de almas. Los demás cultivadores de almas y gigantes que no habían entrado al área congelante hasta ahora estaban boquiabiertos con horror e incredulidad por Bai Xiaochun. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser tan fuerte? No es un cultivador en la formación del núcleo, ese es obviamente el poder de la etapa del alma naciente. Masacró a esos expertos en la formación del núcleo como si estuviera pisoteando hormigas. Los gigantes y cultivadores de almas no eran los únicos impresionados, los miembros de las 5 legiones que habían permanecido dentro del área congelante pero no fueron afectados por la frialdad estaban atónitos conforme veían a su alrededor, jadeaban y sus ojos empezaban a iluminarse con pasión, y para muchos, veneración. En una era donde lo que prevalecía era la ley de la selva, los expertos poderosos siempre se ganaban el respeto. Y esto era aún más notable en el mundo del cultivo, comparado al mundo mortal. En este momento, la manera en la que Bai Xiaochun acababa de dominar el campo de batalla dejó una profunda impresión en el corazón de todos los presentes. Vengan conmigo, dijo Bai Xiaochun fuertemente, nos vamos de regreso a la Gran Muralla. A Bai Xiaochun le costaba mantener la respiración tranquila, y era evidente que estaba agotado. Ya había consumido una gran porción de su base de cultivo, pero aún así levantó la cabeza y rugió, para encabezar a los miembros de las 5 legiones en su arremetida por el campo de batalla. La manera en la que los cultivadores se agrupaban de manera protectora a su alrededor hizo que suspirara de alivio, a pesar de la masacre que acababa de desatar, estaba más nervioso que nunca. Solo él estaba al tanto de lo verdaderamente nervioso que estaba. Sin embargo, no era apropiado que los demás supieran lo asustado que estaba, y esa era una habilidad que había dominado hace mucho. A mayúscula. Medida que avanzaba, sacó una botella de alcohol espiritual y la consumió como loco, y también le dio un poco a los cultivadores circundantes. Además, sacó disimuladamente una píldora de vestigio divino y se la guardó en la palma de la mano en caso de que la necesitara luego.
Sus píldoras de vestigio divino eran sus ases bajo la manga. Con solo una de ellas podía sanar sus heridas completamente en un parpadeo. Aunque no restaurarían su poder espiritual, tenía bastante alcohol espiritual en su bolso de almacenamiento. Todos los miembros del grupo estaban muy emocionados, arremetiendo ferozmente hacia el escudo. Por el momento, los salvajes y cultivadores de almas no podían hacer nada para frenarlos, y a estas alturas ya estaban a solo 3000 metros del escudo. Pero también había cientos de cultivadores de almas moviéndose hacia ellos. Más lejos había un gran número de jefes tribales que irradiaban auras impresionantes. Estaba claro que su poder de combate estaba al nivel del alma naciente, pero bajo el mando de Chenetian, el enorme ojo dentro de la ciudad de la Gran Muralla mandaba rayos de luz destructivos constantemente para evitar que se acercaran. Lamentablemente, había demasiados cultivadores de almas en la formación del núcleo, así que el enorme ojo no podía hacer nada sobre ellos. Conforme se acercaban, desataban ráfaga tras ráfaga de poder de almas que forzaba a los gigantes a unirse a ellos en el ataque. Los ojos de los gigantes se tornaban vacíos y luego aullaban, se arrojaban hacia adelante y se autodestruían apenas estuvieran lo bastante cerca. Por cómo se veían las cosas, los gigantes y cultivadores de almas estaban dispuestos a arrojar todo lo que tenían hacia Baisia Ochun para evitar que escapara. El poder de las detonaciones ondulaba constantemente y salpicaba sangre corrosiva por todos lados. Muchos miembros del grupo de miles de cultivadores estaban heridos y se tambaleaban. En este momento, parecía que la formación que habían creado podría derrumbarse en cualquier momento. Baisia Ochun se ponía cada vez más ansioso, consumió otro gran trago de alcohol espiritual y luego se puso en movimiento desatando más chi glacial. Sin embargo, cuando el chi glacial se extendió, pasó un destello por los ojos de los cultivadores de almas, y todos respondieron rápidamente, levantando nubes de humo negro. Dentro de ese humo había sombras de almas que arremetieron hacia Baisia Ochun, estas se resistían a su chi glacial y les proveían cierta protección a los cultivadores de almas. En teoría, todo lo que Baisia Ochun tenía que hacer era desatar un chi glacial un poco más fuerte, o mantener el flujo de su chi glacial constante por un rato más. Con eso sus oponentes no podrían resistirse más, por lo menos durante el tiempo de 10 respiros más. Después de todo, los cultivadores de almas de antes habían quedado totalmente imponentes, y los actuales apenas podían resistirse ligeramente, porque sabían lo que venía. Sin embargo, Baisia Ochun no podía hacer ninguna de esas dos cosas. Ni usando alcohol espiritual podía negar el hecho de que no había energía espiritual en las tierras desoladas. Solo había una cosa que Baisia Ochun podía hacer, y eso era depender de sus venas de acero para pelear con todo contra los cultivadores de almas, incluso si resultaba herido. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se acercó velozmente al cultivador de almas más cercano, e ignoró la habilidad divina que usaba contra él. Sujetó a su oponente por el brazo y desató la embestida Sakute Montañas, con lo cual lo hizo pedazos. Claro, eso no era todo. Luego dio otro paso adelante y quedó justo frente a un cultivador de almas que acababa de invocar una espada ilusoria, totalmente negra. Entonces permitió que la espada entrara en su hombro para sujetar el cuello del tipo con su mano izquierda, y luego lo desgarró ferozmente con sus dedos. No pausó ni un instante, siguió adelante, esta vez usó la invocación de caldero de chi violeta y un gran número de cuchillas de viento para arrasar con todo a su paso. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.